no sé si esto es una historia que parece un cuento o un cuento que parece una historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación. Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa. Yo he escrito esta leyenda, que a los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerles un rato. Era noble, había nacido entre el estruendo de la arma y el insólito clamor de una trompa de guerra no le hubiera hecho levantar la cabeza un instante ni apartar su ojo de un punto del oscuro pergamino en que leía la última cantiga de un trovador. Los que quisieran encontrarle no lo debían buscar por el anchuroso patio de su castillo, donde los palafreneros domaban los potros, los pajes enseñaban a volar a los halcones y los soldados se entretenían los días de reposo en afilar el hierro de su lanza contra una piedra. ¿Dónde está Manrique? ¿Dónde está vuestro señor? No sabemos. ¿Acaso estará en el monasterio de la Peña, sentado sobre una tumba, intentando sorprender la conversación de alguno de los muertos? ¿O acaso estará en el puente viendo correr una tras otra las olas del río pasar bajo los arcos? En cualquier lugar estará, menos donde esté todo el mundo. En efecto, mi hijo ama la soledad de tal modo que a veces no le gustaría tener sombra para que no le persiguiese a todas partes. Sí, ama la soledad, porque en su seno, dando rienda suelta a su imaginación, crea un mundo de criaturas extrañas, hijas de sus ensueños y sus delirios de poeta. Cree que entre las rojas ascuas del hogar habitan espíritus que corren de tronco en tronco o danzan en una ronda de luminosas chispas y se pasa horas inmóvil mirando a la lumbre. También cree que en el fondo de las ondas del río, entre los musgos y las fuentes, sobre los vapores del lago, viven unas mujeres misteriosas, hadas, sílfides o ondinas, que exhalan lamentos y suspiros, o cantan y se ríen en el monótono rumor del agua. Rumor que oye en silencio intentando traducirlo. En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de las peñas. Imagina percibir formas o escuchar sonidos misteriosos. Formas de seres sobrenaturales, palabras ininteligibles que no puede comprender. Amar. Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres, un instante. A este porque era rubia, a aquella porque tenía los labios rojos, a la otra porque sí, cimbreaba el andar como un junco. Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna. En el fondo de la sombría, alemada, había visto agitarse una cosa blanca que flotó un momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje en el mismo instante en que el loco soñador de quimeras o imposibles penetraba en los jardines. Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos. Vagó alguna hora de un lado a otro fuera de sí, ya parándose para escuchar. Avanzando por entre los inmensos jardines que bordaban la margen del río, llegó al fin al pie de la roca sobre las que se eleva la ermita de santuario. Manrique, con el oído atento a estos rumores de la noche, anduvo alguna hora, corriendo al azar de un sitio a otro. Por último, se detuvo al pie de un caserón de piedra, oscuro y antiquísimo, y al detenerse brillaron sus ojos con una indescriptible expresión de alegría. Una de las altas ventanas ojivales de aquel que pudiéramos llamar palacio, se veía un rayo de luz, templada y suave, que pasando a través de unas ligeras colgaduras de seda color de rosa, se reflejaba en el negruzco y agrietado paredón de la casa de enfrente. No cabe duda, aquí vive mi desconocida, aquí vive. Ella entró por el postigo de San Saturio. Por el postigo de San Saturio se accede a este barrio. En este barrio aún hay una casa donde pasada la medianoche aún hay gente en vela. ¿En vela? ¿Quién sino ella? Ya está, esta es su casa. Manrique esperó el alba frente a la ventana gótica, de la que en toda la noche no faltó la luz, ni él separó la vista un momento. ¿Quién habita en esta casa? ¿Cómo se llama ella? ¿De dónde es? ¿A qué ha venido a Soria? ¡Responde!
En esta casa vive el muy honrado don Alonso de Valdecuello, puntero mayor del rey, que, herido en guerra contra Moro, se encuentra reposándose en esta ciudad de su fatiga. Pero, ¿y su hija, o su hermana, o su sobrina, o lo que sea? No se encuentra ninguna mujer consigo. No tiene ninguna. Entonces, ¿quién habita en aquel aposento donde todas las noches ve una luz? Allí duerme mi señor don Alonso, que como se halla enfermo, mantiene encendida su lámpara hasta que amanece. 2 meses habían transcurrido desde que el escudero de don Alonso de Valdecuellos desengañó al iluso Manrique. 2 meses durante los cuales en cada hora había formado un castillo en el aire, que en la realidad desvanecía con un soplo. 2 meses durante los cuales había buscado en vano a aquella mujer desconocida, cuyo absurdo amor iba creciendo en su alma, merced a sus aún más absurdas imaginaciones, cuando después de atravesar absorto en estas ideas el puente que conduce a los templarios, el enamorado joven se perdió entre las intrincadas sendas de sus jardines. Tú eres joven, eres hermoso. ¿Por qué te consumes en la soledad? Porque ahora buscas una mujer que te ame y amándote pueda hacerte feliz. El amor es un rayo de luna. ¿Pero por qué no despertáis de ese letargo? O vestís de hierro de pie a cabeza. Al ver esperar al aire vuestro pendón de rico hombre y marchamos a la guerra. En la guerra se encuentra la fortuna. La fortuna es un rayo de luna. ¿Queréis que os diga la última cantiga que ha compuesto Mosén Arnato, el trovador provenzal? No quiero nada. Es decir, sí quiero que me dejéis solo. Cantigas, mujeres, gloria, felicidad, mentira, todo. Fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo. Y lo amamos y corremos tras ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encontrar un rayo de luna. En efecto, mi hijo ama la soledad de tal modo que puede crear un mundo fantástico habitado por extrañas creaciones. ¿Qué hacéis? pues la difícil. ¿De qué va la historia? ¿Quién habita en esta casa? ¿Cómo se llama ella? ¿Tiene marido? ¡Responde al mal! Una mujer. ¿Y quién habita aquel aposento donde he visto todas las noches arder una luz? No me lo sé. Una toma falsa. Don Alonso. ¿Cuándo? Allí duerme mi señor don Alonso, que como se halla enfermo, que mantiene encendida su lámpara. ¡Encendida su lámpara! Mantiene encendida su lámpara nuevamente. Venga, vamos. Grabando. Y 3. Tú eres joven, eres hermoso. Cuando me mira. Y a la de... Tú eres joven, eres hermoso. ¿Por qué te consumes en la soledad? Porque no buscas una mujer pilla que no ría y no sabe que no ríe. Aquí estamos en la preparación. Laura Concentration. Leona Guapa. Albaricoque. Lamento sensible. La rama. Ya. Álvaro, veo. Así no. Es mejor que lo grabe mirando para acá. Que se ve no puede ir alumbrado. Es que no se ve, ahí para allá está oscuro. Mira, no se le ve ni a ella. Bueno, ¡corre! Ve, mira, trae. Es que mira, compara. Se ve mejor para acá, mira. Ya, pero que no se vean los edificios. Ni todas las luces. Bueno, se ve un poco, pero vale, venga. Es que tampoco se quiere caer mucho. Venga, quitaros de ahí que eso va a salir, Carmen. ¿Cómo se paga? Que tienes que llevar con la mano ahí delante. Y vas andando, no vayas. Y 3, ya. La fortuna es un rayo de luna. ¿Queréis que os diga la última cosa? Tú existe, ¿verdad? Cantiga.
Ya. Ya.